Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy vamos a empezar una serie sobre Heidegger y el ser y el tiempo. A la Fonda Filosófica me llegan muchos correos y comentarios pidiendo que trate cierto tema o autor. El autor más solicitado, y por mucho, es Martin Heidegger. ¿Pero por qué? ¿Por qué Heidegger y no Spinoza o Hegel o Wittgenstein? Pues hay varias razones. La principal, obviamente, sería la importancia de su pensamiento. La obra maestra de Heidegger, El ser y el tiempo, es formidable. Heidegger describe lo que hace en él como una ontología fundamental, un estudio sobre el ser que, grosso modo, pretende corregir 2500 años de nuestra mala interpretación de la realidad. Una interpretación que ha convertido al ser en mera naturaleza, como un conjunto de cosas que pueden manipularse tecnológicamente. Aun cuando se apoye en Aristóteles, Kierkegaard, Husserl y otros, lo que Heidegger dice sobre el célebre Dasein, su modo de estar en el mundo y la temporalidad, es profundamente original y fascinante. Otra cosa que explica el gran interés en Heidegger es la enorme influencia que tuvo. Aun cuando la tradición fenomenológica nazca con Husserl y tenga pensadores que la trabaje en términos husserlianos, Heidegger le dio una interpretación más pragmática y anticartesiana que inspiró a muchos fenomenólogos, principalmente a Merleau-Ponty. Las lecciones históricas que tomó de Dilthey le llevó a Heidegger a dar un giro interpretativo a la fenomenología, lo cual da inicio al campo que conocemos hoy en día como la hermenéutica, representado por Gadamer, Ricoeur y otros. Y aun cuando en su carta sobre el humanismo Heidegger negara o minimizara la interpretación existencialista de su obra maestra, llegó a consolidar una tradición que empezó con Kierkegaard y Nietzsche e influyó bastante en el desarrollo del existencialismo de Sartre. Y aunque Levinas no se cuente en esta tradición, fue precisamente la estructura existencialista del ser y el tiempo la que le inspiró en buena parte a proponer una contrapropuesta que constituye su particular y reconocida ética de la otredad. Y si todo eso fuera poco, el pensamiento de Heidegger tuvo una influencia decisiva en el desarrollo del así llamado postestructuralismo, especialmente en la deconstrucción de Derrida y los análisis discursivos de Foucault. Foucault ha dicho: para mí, Heidegger siempre ha sido el filósofo esencial. Todo mi desarrollo filosófico fue determinado por mi lectura de Heidegger. E incluso Habermas ha dicho que el ser y el tiempo es probablemente el giro más profundo en la filosofía alemana desde Hegel. El hecho de ser el maestro de grandes maestros convierte a Heidegger en una especie de supermaestro, como un maestro Zen o un Obi-Wan Kenobi, dotado de poderes más allá del rango normal. Este ahora, junto con sus neologismos poéticos que forman un lenguaje esotérico, le confiere un aspecto casi místico, lo cual es intrigante y muy llamativo. Sin embargo, como todos sabemos, la fuerza tiene un lado oscuro también. 1933 fue un año de gran momento para Heidegger. Fue elegido rector de la Universidad de Friburgo y también se convirtió en miembro del partido nazi. De forma muy entusiasta, Heidegger apoyó la ideología del nacionalsocialismo y expresó un claro antisemitismo que hoy en día nos repugna. Sin embargo, la pregunta no es si como hombre Heidegger tenía defectos, eso está claro, sino más bien si su pensamiento tiene defectos. ¿Se pueden encontrar en El ser y el tiempo ideas que conducen a la ideología nazi? Hay los que piensan que sí y los que dicen que no. Sin duda, es una pregunta muy importante y quiero tratarlo, pero de momento quiero que nos fijemos en el texto, en el argumento de Heidegger, como si no existiera esta controversia. Una vez entendido el argumento, podemos pasar a considerar si está contaminado de la ideología nazi. Pero no es solo por su asociación con los nazis que Heidegger y su pensamiento ha sido criticado. Filósofos de corte analítico simplemente descartan lo que dice Heidegger como galimatías.
Bertrand Russell, en su Historia de la Filosofía Occidental, dice que su obra es excéntrica y oscura, una psicología existencialista disfrazada de lógica. H. A. Ayer dijo que Heidegger es un charlatán, y Roger Scruton, un filósofo británico, dijo que el ser y el tiempo es sumamente difícil, al menos que sea una total galimatías, en cual caso es irrisoriamente fácil. Pues con todas esas razones no extraña que Heidegger intrigue a la gente. Yo recuerdo la emoción que sentía cuando leí por primera vez esta gran obra durante mis estudios en Boston. Mi maestro de Heidegger fue William Richardson, uno de los primeros filósofos que introdujo a Heidegger al mundo anglosajón. En 1963 publicó un libro sobre el pensamiento de Heidegger que se llama Through Phenomenology to Thought, para el cual el mismo Heidegger escribió el prefacio. Les cuento una anécdota que tiene que ver con mi mejor experiencia educativa, la cual tiene que ver con este maestro y Heidegger. Del profesor Richardson tomé un curso que se llamaba El humanismo y el antihumanismo. El trabajo final que entregué fue un ensayo de unas 20 cuartillas sobre Peirce y Derrida. El profesor me citó para hablar sobre mi trabajo. Ya había conocido su oficina, pero ese día que llegué para hablar con él se veía muy tétrica. Un espacio grande pero austero, un solo cuadro colgado en la pared, una silla y su escritorio al fondo. La única luz era de una lámpara sobre el escritorio. Arrojaba la luz hacia abajo, iluminando las cuartillas que había escrito y que el profesor Richardson tenía ahora en sus manos. Las miraba fijamente. Puedes imaginar los nervios que tenía al sentarme delante de él. Pues durante la primera media hora habló muy bien de mi trabajo. Me dijo que pocas veces aprende algo del trabajo de un alumno, pero en mi caso sí aprendió algo sobre Peirce, que mi maestro no conocía muy bien. Dejando el contenido del trabajo a un lado, empezó a criticar la forma del trabajo, su presentación, redacción y aparato crítico. Me dijo que en ese sentido era una basura y que a él le hubiera dado pena entregarlo al maestro. Salí con un 9 y con la mejor experiencia educativa de mi vida. Años después de visita en Boston, lo busqué en su oficina y de casualidad lo encontré. Le conté esa experiencia y cómo me había impactado. Sin decir nada, abrió un cajón del mismo escritorio y sacó un escrito amarillado y totalmente marcado en rojo. Me dijo, no te preocupes, Heidegger hizo lo mismo conmigo. No sé de qué se trataba ese escrito, pero es algo que mi maestro había entregado al maestro Heidegger, quien lo hizo pedazos. En fin, con este recuerdo en mente, créanme que voy a tratar de hacer un análisis del ser y el tiempo que le daría orgullo al maestro Richardson. El ser y el tiempo, como cualquier obra importante en filosofía, no se escribió en un vacío, ni por mero capricho, sino que fue pensado y elaborado como respuesta a un problema. Si queremos entender el argumento que se plantea en este libro, tenemos que entender el problema al que responde. Seguramente has visitado un museo de antropología o de historia natural. Dejas el mundo práctico de trabajo y ocupaciones y entras a otro mundo bastante distinto en el que paseas lentamente en galería tras galería observando artefactos aislados y descontextualizados, como si flotaran en un éter aséptico ante tus ojos. Esta experiencia de andar en un museo me parece muy apta para ilustrar el problema de fondo al que responde el ser y el tiempo. Heidegger caracteriza este problema como la postura teorética, el hecho de que conocemos al mundo al relacionarnos con él de forma desligada y objetiva, observando objetos de forma desinteresada, como los objetos descontextualizados que vemos en el museo. Los antropólogos y científicos pueden decirnos muchas cosas sobre objetos de la cultura maya, por ejemplo. Sin embargo, constituyen solo una abstracción de su vida y cultura concreta. Lo que Heidegger afirma es que desde los antiguos griegos conocemos los objetos del mundo como si estuvieran detrás de una vitrina. Por un lado de la vitrina está el objeto y por el otro el sujeto.
La postura teorética parte de esta distinción entre sujeto y objeto, entre una dimensión interior y una exterior, que se vincula mediante la representación. Esto se encuentra en Platón, en su distinción entre las esferas de lo inteligible y lo sensible, pero se vuelve mucho más agudo en el dualismo cartesiano. Con Descartes se inicia la larga tradición moderna que se centra en la epistemología, en la correcta representación o mediación entre lo interno y lo externo. El problema que Heidegger tiene con esta postura teorética y su lenguaje de sujeto y objeto, interior-exterior, es que conduce a una descripción distorsionada de nuestra experiencia, cosa que se refleja precisamente en los distintos esquemas ontológicos de la tradición. Para Heidegger, empezando con Platón y Aristóteles, y posibilitada por la postura teorética, la pregunta por el ser en Occidente ha sido respondida con algún tipo de objeto o ente, sea algo material o espiritual, mundano o divino. Vemos esto en el significado de la propia palabra ontología. Viene del griego on, que significa es. Toon significa aquello que es. Su construcción genitiva nos da ontos, y esto, junto con logía, hace que la ontología sea el estudio de aquello que es. En Platón, aquello que es en el sentido más básico son las ideas. En Aristóteles es la sustancia primaria. En el cristianismo es Dios. En Descartes es res extensa y res cogitans, es decir, sustancia material y mental. En Kant, el neómeno. Y en la ciencia moderna son cosas físicas como los átomos. A pesar de la variedad que encontramos en estos planteamientos, lo que tienen en común es la concepción del ser como algún ente o sustancia, sea el átomo, las ideas o Dios. Para Heidegger, estas ontologías de la sustancia, por así decirlo, están a la base de todas las dicotomías que desde Descartes definen la discusión filosófica. El debate realismo-idealismo, o sea, todo es material o todo es mental. El debate empirismo-racionalismo, o sea, la base del conocimiento está en lo empírico o en lo racional. O la cuestión de si hay valores objetivos o si todo es permitido, etc. En resumen, tu opinión con respecto a qué tipo de ente constituye lo real determina en buena medida la posición que tomas en estos debates. Para Heidegger, la filosofía ha oscilado entre estas dicotomías de manera tediosa e infructuosa, y con el ser y el tiempo pretende acabar con ello, acabar con la idea de que la realidad debe pensarse en términos de sustancias o entes. ¿Qué ofrece en su lugar? Pues Heidegger empieza su obra citando al diálogo platónico, el sofista. Dice, pues evidentemente estáis hace ya mucho familiarizados con lo que queráis decir propiamente cuando usáis la expresión ente. Mientras que nosotros creíamos antes comprenderla, más ahora nos encontramos perplejos. A lo largo de su obra, Platón responde a esa perplejidad y la disipa con su doctrina de las ideas. Desde entonces, dice Heidegger, hemos olvidado esta pregunta primordial por el ser. La pregunta es sencilla, ¿en qué consiste el ser de los entes? Sea lo que sea, no puede ser un ente más, porque de ese ente podríamos hacer el mismo cuestionamiento. La pregunta solo se desplazaría sin responderse. Encontramos en esta reflexión una distinción muy básica con la que su investigación parte, una que Heidegger llama la diferencia ontológica, es decir, la diferencia entre el ser y el ente. Los dos no deben confundirse. El ser de los entes, dice Heidegger, no es él mismo un ente. ¿Qué es el ser entonces? Pues de eso se trata el resto del libro. De aquí en adelante vamos a ver un análisis filosófico del ser, pero primero conviene esclarecer una cuestión lingüística sobre este término. En el título del libro, la palabra ser es un sustantivo, el ser y el tiempo. En el texto, lo que se traduce como el ser es el término alemán das Sein. Es importante entender que ese sustantivo se deriva del verbo sein. En el alemán se puede tomar el infinitivo de un verbo y convertirlo en sustantivo. Por ejemplo, el verbo rauchen, que significa fumar, puede convertirse en sustantivo, das Rauchen. Y así se puede decir algo como
Das Rauchen ist verboten. Traducido al español sería el fumar es prohibido, pero decimos simplemente es prohibido fumar, expresión en la que el verbo se conserva, pero en el alemán es muy común que el verbo se pierda, convirtiéndose en sustantivo. ¿Por qué es importante esto? Porque al ver la palabra ser expresada como sustantivo, uno podría pensar que Heidegger está hablando del ser como una sustancia, un ente. Pero no, precisamente esa idea es la que está criticando. ¿Sabes cuál es el verbo más común, al menos en los lenguajes indoeuropeos? Pues el verbo ser. Las únicas personas que hablan del ser como sustantivo son los filósofos que escriben tratados sobre ontología. Los demás no hablamos así, sino que usamos el verbo. Juan es alto, está lloviendo, quiero ser maestro. Si tenemos en cuenta este detalle lingüístico, no estaremos tentados a pensar en el ser como algo místico, flotando en algún éter platónico. Se trata de un verbo, y los verbos no actúan solos. Como dice Heidegger, el ser es siempre el ser de un ente. Si vamos a volver a la pregunta por el ser, tendrá que ser a través de la interrogación de un ente. Como veremos más adelante, ese ente somos tú y yo, cosa al que Heidegger se refiere con el término Dasein. Su análisis fenomenológico de Dasein, repleto de reflexiones sobre la muerte, la angustia, la culpa y la autenticidad, es la parte más célebre del libro. Pero hay mucho que tenemos que discutir antes de llegar ahí. Por ejemplo, ¿por qué es un análisis fenomenológico? ¿Qué es la fenomenología? ¿Cómo se distingue esta manera de abordar el ser de la tradición que Heidegger critica? Estas y otras cuestiones son tratadas en la introducción del ser y el tiempo. Para terminar, en el contexto de una discusión de Nietzsche, Heidegger una vez dijo que antes de leer a Nietzsche, y para comprenderlo bien, uno debería pasar 10 o 15 años leyendo a Aristóteles. Podríamos decir lo mismo con respecto a leer a Heidegger. Conviene primero conocer muy bien a Aristóteles y también a Husserl. Pero no se preocupen, no voy a pasar los próximos 10 años subiendo puros videos sobre Aristóteles. En el próximo video empezaremos con la introducción y con la afirmación que se encuentra en la primera página, de que se trata de plantear nuevamente no la pregunta por el ser, sin más, sino la pregunta por el sentido del ser. Esta pequeña palabra, sentido, es de suma importancia. Es lo que toma de Husserl y lo que le distingue de Aristóteles y la tradición. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la segunda parte de Heidegger y el ser y el tiempo. Antes de empezar con la introducción del ser y el tiempo, echemos un vistazo al libro entero, a ver qué nos espera. Para empezar, el texto que se publicó es solo una fracción de lo que Heidegger originalmente propuso. Había planeado una obra de 2 grandes partes, cada parte consistiendo de 3 divisiones. Sin embargo, salieron publicadas solo las primeras 2 divisiones de la primera parte. La primera división trata del célebre análisis de Dasein y su existencia, la segunda de Dasein y la temporalidad, y la tercera iba a tratar el tiempo y el ser. Aunque este último no se publicó en El ser y el tiempo, Heidegger dio una conferencia sobre este tema décadas después, en 1962, que luego se editó. La segunda parte del libro iba a consistir en una destrucción de la historia de la ontología. Sus 3 divisiones iban a tratar la doctrina del esquematismo y el tiempo en Kant, el fundamento ontológico del cogito sum de Descartes y la noción del tiempo en Aristóteles, respectivamente. Aunque esta segunda parte tampoco logró incluirse en El ser y el tiempo, Heidegger trata estos temas en otros libros y escritos que publicó a lo largo de los años. Entonces, estas primeras 2 divisiones forman la mayor parte del ser y el tiempo. Pero antes que eso tenemos una introducción muy importante, donde justifica la necesidad de volver a esta pregunta olvidada por el ser,
la necesidad también de abordar esta pregunta por medio de un análisis de Dasein y como final la necesidad de hacer este análisis de manera fenomenológica. Pero incluso antes de la introducción, en la primera página de la obra, tenemos una especie de prefacio en el que, como vimos en el último video, Heidegger cita el Sofista de Platón. Si te acuerdas, ahí los interlocutores manifiestan su perplejidad ante la expresión ente. No están seguros qué significa. Es muy importante entender bien lo que Heidegger escribe en las líneas que siguen a la cita. Dice: tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente. De ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. Fíjense bien en eso. Aun cuando su tema en este libro sea el ser, lo que investiga es el sentido del ser. Esta distinción entre el ser y su sentido es crucial para entender lo que Heidegger hace en este libro, pero desafortunadamente muchos la pasan por alto a favor de la diferencia ontológica entre el ser y los entes. ¿Qué quiere decir Heidegger por el sentido del ser? Podemos acercarnos a una respuesta al considerar primero cómo sería preguntar simplemente por el ser. Ya tenemos un muy buen ejemplo de esto en Aristóteles. En lo que él llamaba filosofía primera, cosa que nosotros llamamos metafísica, Aristóteles pretendía estudiar simplemente todo lo real, todo aquello que tiene ser: árboles, perros, sillas, planetas. Estas cosas o entes son lo que llamaba to-on, como vimos en el último video. Pero no estudia estas cosas como botánico o antropólogo, sino como filósofo. Aristóteles pregunta por la realidad de estos entes. ¿Cuál es la condición de que sean reales? Su respuesta es ousia. Formalmente, lo que todos los árboles, perros y sillas tienen en común es su ser o ousia, lo que al latín se tradujo como sustancia. Muchos filósofos de la tradición han estado de acuerdo en este punto, que lo que todos los entes comparten en común es su ser, lo que los antiguos griegos llamaban ousia. Sin embargo, han entendido la naturaleza de esta ousia de formas distintas. Platón decía que la naturaleza de ousia era eidos, las ideas. Santo Tomás de Aquino decía que era esse, y Aristóteles decía que era energeia. La pregunta ¿qué hace que algo sea real? Se responde generalmente con el ser, es decir, ousia, y específicamente con las ideas, el esse o el energeia, dependiendo del filósofo. Pues seguimos con Aristóteles. La palabra energeia está relacionada con su idea de que todo es un compuesto de materia y forma. Por ejemplo, la materia del árbol, la madera, está organizada de cierta forma. La forma de algo es la manera ideal de ser desde algo. Sea esa forma algo que se desarrolle naturalmente como en el árbol, o algo que se dé artificialmente como un escultor imponiendo la forma sobre la materia del mármol, lo que tenemos es un proceso tanto dinámico como teleológico. La forma del árbol o la estatua está potencialmente en la semilla o en la mente del escultor. El proceso de actualizar esa potencialidad es lo que Aristóteles quiere decir por energeia. Es la actividad que hace que algo sea lo que es. Viene de la palabra ergon, que significa trabajo. Energeia está estrechamente relacionado con otra palabra griega, entelequia, que se compone de la palabra telos o fin. La forma ideal de ser del árbol o de la escultura es el fin o la perfección que se da solo mediante la actividad de actualización. Ahora bien, ¿tú conoces algo que esté en su forma ideal? ¿Algún árbol o ser humano perfecto? No. Lo único que está en perfectas condiciones, en puro acto, es lo divino. Todo lo demás está en constante proceso de alcanzar ese ideal. En este sentido, el ser o ousia de algo consiste en una de dos cosas: o está en proceso de alcanzar su forma ideal, o ya la posee, o está en movimiento o en puro descanso. Esta ontología de Aristóteles puede relacionarse muy bien con su teología. Si la ontología responde a la pregunta por la naturaleza del ser de lo real, la teología responde la pregunta por la fuente de ese ser. Esa fuente no puede ser más que lo divino
dado que Dios o el motor inmóvil es acto puro, energía perfectamente logrado o realizado. Bueno, volvamos con Heidegger. La palabra ontoteología que Heidegger acuñó expresa el problema que tiene con lo que Aristóteles y otros dicen sobre el ser. La ontología tradicional simplemente identifica algún ente, como Dios o las ideas, como la instancia más excelsa de lo real. De diferentes formas, la tradición ha dado una respuesta óntica a la cuestión del ser. Explica el toon acudiendo a la noción de usia, pero luego explican usia, o sea, la realidad de lo real, al acudir a otro on o ente, el más excelso. Esto entonces es un ejemplo de la pregunta por el ser en la metafísica clásica. Pero Heidegger no hace eso, sino que pregunta más bien por el sentido del ser. ¿Por qué? Porque aborda la cuestión desde la fenomenología. Haría falta todo un video para explicar la idea general tras la fenomenología, pero de momento podemos decir lo siguiente. Por muy abstracta que sea la ontología de Aristóteles, aborda la cuestión del ser desde lo que Husserl llamaba la actitud natural, una postura o disposición hacia nuestra experiencia del mundo que la ve como una simple presentación de objetos, tal y como son en sí mismos. En su método fenomenológico, Husserl pone esa actitud entre paréntesis. Eso es su célebre epogé. Y así suspende cualquier juicio sobre el mundo natural, centrándose más bien en un análisis de la experiencia misma. En esta nueva actitud, fenomenológicamente reducida por el epogé, la experiencia deja de ser una simple presentación de objetos y pasa a ser un proceso dinámico en el que nuestra conciencia participa. En la experiencia entendida así, la conciencia deja de ser un cogito cartesiano ante el cual se despliegan objetos y pasa a encontrarse en una relación esencial con objetos, una relación que Husserl llama intencional. El cogito cartesiano es simplemente conciencia. El cogito husserliano es siempre conciencia de, intencionalmente relacionada con aquel del que está consciente. El objeto de análisis para el fenomenólogo no es el objeto ni el sujeto, sino la correlación de los dos en la experiencia vivida. Dada esta correlación, lo que se estudia no son objetos como cosas allá afuera en el mundo, sino precisamente fenómenos, es decir, la aparición o presentación de objetos a la experiencia consciente. En el latín se diría que el fenómeno es un intentum, es decir, aquello que es intencionado o significado, lo que Husserl llamaba el noema. Y correlativamente, ese algo intencionado es producto de un intentio o acto de la conciencia, lo que Husserl llamaba noesis. El punto de todo esto es, si tu teoría sobre el ser se centra en objetos o entes, entonces tu pregunta va a orientarse en términos de propiedades. Por ejemplo, el objeto hombre tiene las propiedades de ser animal y racional. Pero si tu forma de abordar el ser se centra en la correlación entre fenómenos y los actos intencionales que los producen, entonces lo relevante no son propiedades, sino el sentido, es decir, la forma en que el objeto, o el fenómeno más bien, se vuelve inteligible o significativo. Los objetos de nuestra experiencia siempre se dan o se presentan en cierto aspecto, perspectiva o lo que es lo mismo, sentido. Un claro ejemplo es el que Frege usó en su célebre distinción entre sentido y referencia. El planeta Venus es el objeto allá afuera, la referencia de nuestro habla, pero hablamos de él en diferentes sentidos, como la estrella matutina y la estrella vespertina. Ahora bien, este sentido no es algo que los objetos albergan en sí mismos, sino que se constituye. Husserl afirmaba que esta constitución del sentido lo hacía la conciencia humana. Heidegger dirá que es otra cosa, como veremos más adelante, y en esto se distingue principalmente de su maestro. De momento vamos a ver un ejemplo más concreto de esta cuestión del sentido para explicarlo un poco mejor. Imagínate que alguien tuviera amnesia y que dijera, oiga, he oído hablar de algo que se llama una escuela. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Aquí tenemos una pregunta por el ser de algo, un ente, a saber, una escuela. Uno podría responder con una definición, mencionando sus propiedades.
O incluso podría llevarlo a una escuela y decir, es este edificio aquí, con salones llenos de mesas y sillas y maestros y alumnos. Con esto tenemos una comprensión del objeto, pero no de su sentido. ¿Qué se hace con una escuela? ¿De qué sirve? ¿Para qué es? Uno respondería al amnésico que una escuela es para aprender, es parte del proceso de socialización de los jóvenes por el que logran ser aptos para formar parte de la sociedad y trabajar en ella. Este ¿para qué? Responde mucho mejor a la pregunta del amnésico, pero todavía no capta lo que Heidegger quiere decir al hablar del sentido. Como comenta Magda King, el sentido o significado, para Heidegger, es aquello del cual algo es entendible o inteligible como la cosa que es. ¿De qué o de dónde es una escuela entendible como la cosa que es? Pues solo desde un mundo de la existencia humana. Como se puede apreciar pasando de la infancia a la vejez, la vida humana es una de crecimiento y transformación, donde nos adaptamos a nuevas circunstancias al desarrollar nuevas habilidades para reproducir el mundo en que vivimos. Es debido a eso que tenemos cosas como escuelas. Lo que posibilita nuestra comprensión de la noción de escuela es precisamente el sentido. El sentido de la escuela es el mundo al que pertenece. Aquí es donde Heidegger se desprende de su maestro Husserl. Lo que constituye el sentido de algo no es la conciencia humana, sino el entorno en que uno se encuentra. Hablaremos mucho más de su noción de mundo, pero de momento debe quedar claro que no se trata de una mera colección de objetos físicos, sino de relaciones sociales significativas. Cuando hablamos del mundo académico o el mundo político, ese es el sentido en que lo usa Heidegger. ¿Te acuerdas en el último video cuando hablé de los artefactos en un museo? Dije que dejas tu mundo de trabajo y ocupaciones y entras en uno bastante distinto. Existimos en un mundo social, lo cual es el contexto o horizonte que da sentido o inteligibilidad a las cosas de nuestra experiencia. Este mundo o horizonte es como el agua para los peces, algo tan cotidiano e implícito que no lo advertimos. Este sentido en el que nos movemos es lo que Heidegger quiere hacer explícito. Al margen de lo que nos dirá Heidegger, una forma de hacer explícito ese sentido es cambiar el horizonte, como decimos cuando entramos al museo. Si preguntamos por la escuela dentro del horizonte de la física, ella y muchas cosas más se vuelven literalmente sin sentido. ¿Por qué? Porque en el mundo de la física las categorías relevantes son la materia, masa, movimiento y energía. Si el amnésico hace su pregunta a un físico, ¿qué es este ente que se llama una escuela?, la respuesta del físico va a consistir en más entes, ladrillos, cemento, átomos, todo organizado en el espacio. Pero no por ello entiende el amnésico el sentido de la escuela, su para qué. La respuesta del físico no es inválida, sino solo superficial, es decir, no fundamental. Es una respuesta que Heidegger caracterizará como óntica, es decir, responde a una pregunta sobre un ente con más entes. La respuesta que Heidegger pretende dar en este libro es, en cambio, ontológica, una que tiene que ver con el sentido. Para Heidegger, esta última tiene una clara prioridad. ¿Por qué? Pues un físico te puede decir cómo construir una escuela, la forma que debe tener, pero puede saber eso en primera instancia solo si sabe el sentido de una escuela, para qué es. De esta forma, la naturaleza del sentido determina la naturaleza del ente. Para ir terminando, en todo esto hemos estado preguntando por el sentido de un ente, el de una escuela, y hemos concluido que el sentido de algo es el mundo al que pertenece, el horizonte en el que se presenta como algo inteligible y significativo. Pero la pregunta de Heidegger es por el sentido del ser mismo, que no es ningún ente. ¿Qué es el sentido del ser? De acuerdo con todo lo que hemos platicado aquí, tendría que ser el horizonte que hace posible que comprendamos el ser en tanto ser. ¿Qué es ese horizonte? No es ni más ni menos que el tiempo. Por eso el título del libro. El ser y el tiempo no es un tratado ontológico tradicional. Es muy importante entender que cuando Heidegger habla del ser, no está hablando obviamente de ningún ente,
ni tampoco de algún éter místico flotando por ahí. El análisis en este libro es 100% fenomenológico, lo cual quiere decir que cualquier concepto, incluso el de ser, se somete al epogé o reducción fenomenológica. El ser, fenomenológicamente reducido, es el sentido o la significatividad. Ontológicamente, el objeto de análisis es el ser, y Heidegger utiliza este lenguaje del ser porque está respondiendo a toda una larga tradición que lo utiliza. Sin embargo, por abordar esta cuestión de forma fenomenológica, el objeto de análisis es realmente el sentido. Para Heidegger, el ser de algo no es más que su sentido. En otras palabras, cuando decimos que algo es, eso es equivalente a decir que tiene sentido. Si me preguntas, ¿qué es lo que necesito entender para comprender el argumento de este libro? Diría que es esta pequeña frase, el sentido del ser. Y por eso he pasado todo este video hablando de ello. Pues apenas hemos revisado nada más la primera página de esta gran obra. Afortunadamente hemos tocado muchos temas que veremos en la introducción, así que vamos a acelerar un poco el análisis en el siguiente video. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la tercera parte de Heidegger y el ser y el tiempo. Antes de empezar de lleno con el libro que nos concierne, sería conveniente saber cuál traducción vamos a usar. En el primer video había mostrado la portada de la traducción de José Gauss, editada por el Fondo de Cultura Económica. Existe otra traducción más reciente de Jorge Rivera, que salió en Trota. He decidido usar esta última, porque aunque la de Gauss tiene sus méritos, la lectura es bastante inaccesible y creo que impide la comprensión más que la facilita. La introducción consta de 2 capítulos y las 2 grandes divisiones que constituyen el cuerpo de la obra cuentan con 6 capítulos cada una. Estos 14 capítulos son divididos en secciones, las cuales son numeradas de forma progresiva, empezando con el primer capítulo de la introducción, sección 1, hasta el 6º capítulo de la segunda división, sección 83. Al hacer referencia al texto, haré mención de una de estas 83 secciones, para que te ubiques. De hecho, para que no haya pierde, de aquí en adelante voy a dejar visible aquí abajo el número de sección que estamos tratando. Bien, en la primera sección, Heidegger dice que desde los antiguos griegos, la pregunta por el ser ha sido olvidada. Olvidada en el sentido de descuidada, como no digna de tomarse en serio. Heidegger dice que no se ha tomado en serio debido a 3 ideas erróneas sobre la naturaleza del ser. La primera es que el ser es simplemente el concepto más universal. Nos topamos con perros, gatos y caballos, y abstraemos de ellos el concepto de animal, y agregando a esto los conceptos de plantas y bacterias, etc., abstraemos el concepto de cosas vivas, y agregando a esto los demás conceptos que agrupan los diferentes entes, llegamos a la clase más universal de entes, los cuales comparten en común simplemente el ser. Vimos todo esto con más detalle en mi video sobre la ontología aristotélica y medieval, que puedes ver aquí. En este sentido, la pregunta por el ser es fácil. No es más que el concepto más universal. ¿Qué más se puede decir al respecto? La segunda idea errónea que ha conducido al descuido de esta pregunta es la de que el ser sea indefinible. Tomemos un concepto como el de hombre. ¿Se puede definir? Claro, porque tiene un contenido que puede distinguirse de otras cosas. Como vimos en ese video sobre Aristóteles, se define al indicar su género, animal, y su diferencia específica, la racionalidad, que lo distingue de los demás animales. El problema con el concepto de ser es que no tiene un género o clase al que pertenece, precisamente porque es el concepto más universal, y tampoco ninguna diferencia específica. Podemos distinguir los hombres de las mariposas por la racionalidad, pero el ser no se distingue de nada porque todo lo real es. Otra forma de expresar este problema es decir que el concepto de ser
no puede funcionar como predicado, como lo hace el concepto de hombre cuando digo que Juan es un hombre. Puedo explicar el concepto de hombre al señalar un miembro de la clase, es decir, Juan, pero sería bastante extraño que señalara a Juan para explicar el concepto de ser. Mira, aquí hay un ejemplo de algo que es. El problema es que el concepto de ser no distingue ninguna propiedad como racionalidad o animalidad, ya que todo lo que uno podría señalar es. A fin de cuentas, la propia universalidad del concepto es lo que lo hace indefinible. Sin embargo, usamos el verbo ser en casi todo lo que decimos, por lo que su significado o naturaleza habría de ser autoevidente. Heidegger dice que vivimos en una comprensión del ser. No obstante, al mismo tiempo está envuelto en oscuridad por las razones que acabamos de ver. Esto para Heidegger demuestra la necesidad de repetir la pregunta por el sentido del ser. Si vamos a volver a esta pregunta, tenemos que formularla o plantearla bien. En la segunda sección, Heidegger analiza la naturaleza de las preguntas o indagaciones en general, en aras de plantear bien la suya. Dice que constan de 3 elementos. Primero, lo que llama das Gefragte, es decir, aquello por el que se pregunta. 2, das Befragte, aquello que es interrogado. Y 3, das Erfragte, el resultado del cuestionamiento. Básicamente tenemos el tema, el cuestionamiento y la conclusión o aquello que se aprende. Imagínate que nuestro tema fuera la naturaleza de los elefantes. Para indagar al respecto tendríamos que examinar o interrogar un elefante en particular. Al cabo de la investigación tendríamos conocimiento sobre los elefantes. En el caso de la pregunta por el ser, el tema obviamente es el ser, o como dice Heidegger, aquello que determina al ente en cuanto ente, o aquello en términos del cual el ente ya es comprendido. Ahora, de la misma manera que no se puede estudiar la naturaleza de los elefantes sin estudiar algún elefante en particular, el ser, que es para Heidegger siempre el ser de algún ente, debe ser investigado al examinar o interrogar un ente. Lo que ganaremos con esta indagación será precisamente el sentido del ser. Pero entre todos los diferentes tipos de ente que hay, ¿cuál debemos interrogar? Y con el ente escogido, ¿cómo abordar la interrogación? ¿Cómo acceder al ente? ¿Y cómo comprender y captar conceptualmente su sentido? Estas son preguntas importantes y a primera vista no está del todo claro cómo responderlas, qué criterios usar en la investigación. A pesar de ello, dice Heidegger, estas cuestiones, que son constitutivas de la investigación, nos dan una pista, porque son a la vez modos de ser del ente que somos nosotros mismos, los que preguntan e investigan. Podríamos preguntar por el ser al interrogar los entes que son elefantes o girasoles, pero para que procedamos en nuestra indagación de la manera más segura y transparente, convendría interrogar al ente que somos nosotros, porque el mismo hecho de que podamos plantear la pregunta por el ser y de que poseamos en nuestro habla cotidiano cierta comprensión del ser, aun cuando es vaga, indica que el camino más viable para responder nuestras inquietudes sobre cómo dirigirnos en esta investigación consistiría en esclarecer nuestro propio modo de ser. Ahora bien, este ente que somos nosotros, Heidegger lo llama Dasein, y afirma que la ontología fundamental que pretende articular en este libro, aquella que está a la base de todas las otras ontologías, deba ser buscada en la analítica existencial del Dasein. ¿Pero por qué? Si el dinero es alguna indicación, confiamos mucho más en los físicos para contarnos sobre la realidad que los filósofos. El presupuesto de 2015 para el CERN, ese colisionador en Suiza, fue de $1.000 millones, y créeme que ahí no están investigando el Dasein, sino las partículas subatómicas. En la tercera y cuarta secciones, Heidegger defiende la primacía de su pregunta por el ser sobre otras ontologías, por mucho financiamiento que tengan. En primera instancia, la pregunta por el ser es primaria ontológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Heidegger caracteriza lo que hace en este libro como una investigación ontológica,
a diferencia de una investigación científica. Una ciencia como la biología investiga cierta clase de entes, los entes vivos, usando ciertos conceptos básicos como organismo y función, entre otros. Sin embargo, la biología simplemente toma esos conceptos por sentado. No los deriva de un análisis de los entes, porque para analizarlos, para que aparezcan entes con ciertas características en primer lugar, hacen falta de antemano los conceptos. El orden conceptual que maneja una ciencia y la ontología que implica es un presupuesto filosófico, muy parecido a lo que Foucault llamaba un episteme o Thomas Kuhn llamaba un paradigma. Como la historia de la ciencia muestra, las ciencias llegan a veces a momentos de crisis, donde el orden conceptual que posibilita su actividad se pone en duda. El punto es que semejante crisis conceptual no puede explicarse ni resolverse dentro del lenguaje conceptual de la ciencia misma. En otras palabras, las ciencias naturales no investigan a nivel ontológico, sino a nivel óntico. Se ocupan de entes en el mundo, mas no de su condición de posibilidad o inteligibilidad. Esta condición es lo que proporcionará Heidegger en este libro. Sin embargo, a pesar de esta distinción entre filosofía y ciencia, Heidegger no puede simplemente desprenderse del mundo óntico de los entes. Recuerda que el ser no es algo en sí mismo, sino que siempre es el ser de algún ente. Lo que en la cuarta sección Heidegger quiere dejar claro es la primacía que tiene el Dasein entre todos los demás entes para la pregunta por el ser. El ser, objeto de la ontología fundamental de Heidegger, se alcanza a través de un análisis del modo de ser que es el Dasein. ¿Por qué? Pues hablemos un poco de este célebre término para ver por qué Heidegger lo elige como el ente primordial. La palabra Dasein es un compuesto de las palabras da, que significa ahí, y sein, que significa ser. Literalmente, ser ahí. Durante mucho tiempo, filósofos alemanes habían usado este término para referirse a la existencia en general, a cualquier cosa existente. Como vimos, con el Dasein, Heidegger no se refiere a cualquier ente, sino al ente que somos tú y yo, al ser humano. Bueno, si el Dasein como la existencia humana es lo que hay que analizar para responder la pregunta por el ser, ¿por qué no se le puede analizar científicamente, desde la biología, por ejemplo? Para un biólogo soy Homo sapiens, con una serie de características morfológicas y funcionales que me distinguen de los perros y demás cosas vivas. Si el biólogo me viera paseando en el parque con mi perro, vería dos entes que podría analizar perfectamente. Entonces, ¿por qué a Heidegger le interesan los seres humanos y no los perros? ¿Será que mi fisiología distinta es lo que me hace digno de ser estudiado por Heidegger? No. Heidegger dice, el Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes. Lo que lo caracteriza ónticamente es que a este ente le va en su ser este mismo ser. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que nuestro ser se presenta como un problema, una cuestión abierta que continuamente tiene que resolverse. El Dasein se preocupa por su ser de manera que una roca o un perro no lo hacen. De las rocas y los perros podemos preguntar, ¿qué es? Manifiestan ciertas propiedades que los identifican y que forman su esencia. No tienen que tomar ninguna decisión para ser lo que son. Aun cuando el cuerpo humano tenga propiedades, de modo que podemos preguntar ¿qué es?, lo que distingue al ser humano, en tanto el Dasein de la roca y del perro, es que podemos preguntar ¿cómo es? Un pastor alemán que vive en México y otro que vive en Japón viven de manera idéntica. Pero un hombre mexicano y un japonés, no. Los dos tienen penes y por tanto son varones, pero lo que significa ser hombre en las dos culturas, lo que llamamos la masculinidad, se interpreta de formas distintas. El Dasein, entonces, no es Homo sapiens. Su esencia no estriba en ninguna propiedad que pudiera responder la pregunta ¿qué es? Más bien, para Heidegger, la esencia del Dasein reside en su existencia. Ahora, dirás que el perro también existe. Y sí, es cierto, es un objeto físico en el mundo, pero la diferencia estriba en que el perro no se relaciona con su existencia
como un problema que tiene que resolverse, pero el Dasein sí. ¿Y cómo lo resuelve? No al identificar propiedades viendo si las tiene, sino solo en la actividad concreta de vivir su propia existencia. Esto no es el caso con las rocas y los perros, lo cual hace que el Dasein se distinga de los demás entes. Dice Heidegger, la peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es ontológico. ¿Por qué? Porque el Dasein es el único ente que se relaciona con su propia existencia como algo por resolverse, y este existir es su ser. Como comentamos, si uno pregunta ¿qué es el Dasein?, no puede acudirse a una definición, sino solo a la actividad concreta de vivir su propia existencia. Heidegger dice, el Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia. Esta comprensión de sí mismo la llama existentiva. Esta es una comprensión netamente óntica, que tiene que ver con la actividad cotidiana de existir, con cómo nos relacionamos con y usamos los fenómenos de nuestra experiencia. El uso del coche, el orientarnos en la calle para llegar a un destino, saber tener cuidado con perros que ladran, 1000 detalles de ese tipo que dependen de la experiencia, la memoria y el reconocimiento. Esta comprensión es intuitiva, no teórica, y consiste simplemente en la comprensión que un Dasein particular tiene de su propia forma de ser, o sea, de lo que es como individuo. En su análisis, Heidegger va a partir de este nivel óntico de la comprensión que el Dasein tiene de sí mismo, pero lo va a ver e interpretar desde un nivel ontológico, es decir, con la finalidad de captar la estructura general de la existencia para cualquier Dasein. La comprensión que se logra a este nivel de análisis es propiamente existencial, a diferencia de la existentiva de un Dasein particular, y los elementos que componen esta estructura son los célebres existenciarios. Es al final de esta discusión donde Heidegger dice que la ontología fundamental debe ser buscada en la analítica existencial del Dasein. Está refiriéndose en este importante pasaje al análisis ontológico que acabamos de comentar. Para que tengamos todo esto lo más claro posible, hagamos una tabla. Empecemos con la distinción que vimos en la tercera sección entre filosofía y ciencia. La ciencia procede de forma óntica, al fijarse en los entes, describiendo su conducta y categorizándolos de acuerdo con propiedades. La filosofía, al menos tal como la entiende Heidegger, procede de forma ontológica al fijarse en el ser, es decir, con la condición de posibilidad de todo ente. Pero concretamente, ¿en qué consiste este proceder ontológico? El científico maneja propiedades y categorías. ¿Qué hace Heidegger? ¿Dar rienda suelta a su imaginación, sacando de su manga filosófica conceptos especulativos desligados de la realidad concreta, como suelen acusar los científicos a los filósofos? No. Heidegger no rechaza lo óntico a favor de una clásica ontología abstracta. Como hemos visto, su ontología depende de un análisis óntico de un ente muy particular, el Dasein, específicamente su modo de existencia. En vez de propiedades, lo que se analiza es esa comprensión existentiva que mencionamos, el modo de Dasein en su vida particular y cotidiana. Lo que se logra con este análisis no son categorías y leyes, sino los existenciarios que conforman la estructura general de la existencia del Dasein como tal. Y es este último lo que supuestamente dará la pista para llevarnos a una comprensión explícita del sentido del ser, no solo para el Dasein, sino para el ser en general. Pero lo que tenemos en el ser y el tiempo es solo el preparativo, la célebre analítica existencial del Dasein. Entre el mundo de los entes con sus propiedades y el ser que le interesa a Heidegger, el Dasein es el puente. Para Heidegger es el ente indicado para acceder al ser precisamente porque su esencia es la existencia, lo cual hace que su relación con el ser sea muy íntima. Todo estado óntico de un perro o una roca es puramente óntico o fáctico. El estado óntico del Dasein, en cambio, es ontológico, porque su ser consiste en responder al problema que el propio ser se le plantea.
La comprensión existentiva que tiene un Dasein de su vida cotidiana es una comprensión, aun cuando vaga y no teórica, del ser. En otras palabras, el Dasein tiene una comprensión implícita del ser que Heidegger pretende hacer explícita en su así llamado analítica existencial. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la cuarta parte de Heidegger y el ser y el tiempo. En el último video empezamos ya la lectura del ser y el tiempo y llegamos hasta la sección 4, terminando así el primer capítulo de la introducción. El segundo capítulo, que va de la sección 5 a la 8, no lo vamos a repasar porque ya hemos hablado en videos anteriores de los temas ahí tratados, a saber, el método fenomenológico, la necesidad de destruir la historia de la ontología y la estructura del libro. Pasemos entonces a la sección 9, con la que Heidegger inicia el análisis existencial del Dasein. Primero, recordemos que la pregunta que rige toda esta investigación de Heidegger es la pregunta por el sentido del ser. Dado que el ser no es algo en sí mismo, sino que es siempre el ser de algún ente, hay que estudiar o interrogar los entes para responder la pregunta. El ente que Heidegger elige analizar es el Dasein. ¿Por qué? Pues ya lo hemos discutido, pero la sección 9 vuelve a dejarlo muy claro. El Dasein es el ente indicado para su análisis debido a su modo de ser, el cual se distingue del modo de ser de los demás entes, en dos aspectos. Primero, dice Heidegger, la esencia del Dasein consiste en su existencia. Ahora, eso suena un poco extraño, porque la esencia de algo es lo que hace que sea cierto tipo de cosa y no otro. Al conocer la esencia o definición de perro, por ejemplo, lo puedes distinguir de otras cosas como computadoras. Nadie va a confundir la propiedad de ser mamífero con las computadoras. Sin embargo, al decir que la esencia del Dasein consiste en su existencia, ¿no habla Heidegger de una característica que todo ente tiene, a saber, el existir? Si es así, ¿cómo puede el Dasein distinguirse de los otros entes? Como suelen hacer los filósofos, Heidegger hace una distinción. El uso cotidiano del término existencia proviene del término escolástico existentia, que significa lo que Heidegger caracteriza como vorhanden, literalmente delante de la mano, algo que ocurre físicamente en el mundo y con el que uno podría toparse. Vorhanden, o lo que Rivera traduce como estar ahí, es el modo de ser de todo ente que no sea el Dasein. La esencia o modo de ser del Dasein, en cambio, es también la existencia, pero en otro sentido, uno que Heidegger distingue con el término alemán Existenz. ¿Cuál es la diferencia? El Dasein no es un ente que simplemente ocurre por ahí, como una computadora o incluso un perro, sino uno que en su ser se conduce o se dirige a su ser. Si nos fijamos en la etimología de la palabra existir, Heidegger, por cierto, era amante de las etimologías, podemos ilustrar lo que quiere decir. Viene del latín existere, que significa destacarse o resaltarse, como ponerte en primer plano con respecto a un trasfondo. En este sentido, decir que el Dasein existe quiere decir que puede apartarse de su propia ocurrencia en el mundo y observarse a sí mismo. Es en este sentido que el ser del Dasein, como platicamos en un video anterior, se presenta o se manifiesta como una cuestión abierta, algo que tiene que resolverse, algo sobre el cual una decisión tiene que tomarse. Las computadoras y los perros no hacen eso. Al reunir las propiedades que los definen, ya son lo que son. Lo que Heidegger está diciendo es que lo que constituye la esencia del Dasein no son propiedades, sino más bien posibilidades. El ser de un perro está cerrado. Como dijo Rousseau, al cabo de unos meses de nacer, un animal es lo que será el resto de su vida. El Dasein no. Su ser, en cambio, está abierto. En todo momento de su existencia, tiene su vida por vivirse, por realizarse. Resumiendo,
El modo de ser de todos los entes que no sean el Dasein es el estar ahí, o Vorhandensein, cosas que simplemente ocurren en el mundo físico. Si preguntamos por ellos, preguntamos ¿qué es? Y la respuesta es una serie de propiedades que constituyen su esencia. El modo de ser del Dasein es la existencia, propiamente hablando. El Dasein no tiene propiedades en el sentido tradicional, sino que las tiene que determinar, o, en otras palabras, tiene que interpretar lo que es. Debido a eso, si preguntamos por el Dasein, no preguntamos qué es, sino quién es. Y esto nos lleva a la segunda cosa que distingue al modo de ser del Dasein de los demás entes. Dice Heidegger, el ser de este ente, o sea, Dasein, es cada vez mío. Las hamburguesas que compras en cualquier McDonald's, sea en Beijing o en Nueva York, son iguales. Puedes sustituir una por otra y tienes la misma hamburguesa. El Dasein no. Su modo de ser consiste en existir, en escoger cómo vivir. Las decisiones que toma hacen que esa posibilidad existencial sea suya. En el último video vimos que el modo particular en que cada Dasein vive su vida, por ejemplo, ser un profesor de filosofía en vez de un abogado, Heidegger lo llama los existentivos. Sin embargo, el ser del Dasein tiene una estructura que constituye una especie de a priori para todo Dasein, una estructura que todo Dasein comparte en común. Y dado que el ser del Dasein consiste en la existencia, Heidegger llama los componentes de esta estructura los existenciarios. Uno de los más básicos, como veremos en el siguiente capítulo, es el estar en el mundo. Pero el punto aquí es que un Dasein no puede sustituirse por otro. Su ser es, en cada caso, suyo. Ahora bien, aunque Heidegger negó que su pensamiento sea existencialista, muchos lo han leído así y seguramente a estas alturas del análisis puedes empezar a ver por qué. Un término que uno encuentra mucho en la literatura existencialista es autenticidad, especialmente en Sartre. Si haces una búsqueda en Internet por Heidegger y autenticidad, encontrarás muchísimas entradas dirigiéndote a libros, artículos y blogs que hablan de ese concepto en su obra. Sin embargo, si buscas esa palabra en El ser y el tiempo, aparece solo 5 veces. ¿Por qué tanta discusión en la literatura sobre un concepto que apenas aparece en el libro? Porque en la edición en inglés aparece cientos de veces. Para esclarecer esta situación, veamos dos términos en el alemán y cómo se han traducido. Echtheit y Eigentlichkeit. Echtheit es esa palabra que aparece solo 5 veces en la obra y que al español han traducido como autenticidad, lo cual es correcto. Al inglés lo tradujeron como genuineness, el estado de ser genuino, lo cual también es correcto. El término importante, el que aparece cientos de veces en la obra, es Eigentlichkeit. Es ese lo que traducen al inglés como autenticidad. Al español, tanto Rivera como Gauss lo han traducido como propiedad. Las dos traducciones tienen su razón de ser. La raíz de la palabra es eigen, que significa propio, como tener tu propia opinión. Y por eso tiene sentido la traducción de Rivera. Y eigentlich significa real o verdadero, como el verdadero o auténtico problema. Y ahí el sentido de la traducción inglesa. Pero, ¿cómo lo usa Heidegger y qué quiere decir? Dice Heidegger, el Dasein es cada vez su posibilidad y no la tiene tan solo a la manera de una propiedad que estuviera ahí. Y porque el Dasein es cada vez esencialmente su posibilidad, este ente puede en su ser escogerse, puede ganarse a sí mismo o perderse. Puede hacer esto, dice Heidegger, solo en la medida en que, por su esencia, puede ser propio o auténtico, es decir, en la medida en que es suyo. Encontramos aquí una distinción entre posibilidades y propiedades. La esencia de un ente cualquiera es una lista de propiedades. La esencia del Dasein es la existencia, en el sentido de posibilidades, posibilidades que tienen que escogerse. Pero para escoger y realizar posibilidades, el Dasein tiene que enfrentar su existencia de forma auténtica, es decir, como propia o suya. Ahora, uno podría decir que otros entes, como una semilla, encierran posibilidades también.
Dentro de esta semilla está la posibilidad del girasol, la cual puede actualizarse como vimos en Aristóteles. Sin embargo, a diferencia del Dasein, esa posibilidad de la semilla no es suya. Para empezar, tiene solo dos posibilidades: desarrollarse en girasol o quedarse como semilla. Y esas posibilidades son las mismas para cualquier semilla de girasol. En otras palabras, el modo de ser de la semilla es simplemente el de estar ahí. Su esencia no es la existencia, como en el caso del Dasein, porque su ser no es algo que tiene que decidirse al escoger una posibilidad. Cada Dasein, en cambio, es un caso individual. Las posibles maneras de responder la cuestión de la existencia no se repiten de forma automática para los demás Dasein, como se hace en el caso de la semilla. Si sabes algo de la filosofía de Sartre, esta diferencia entre el modo de ser del Dasein y de los demás entes es muy parecida a la diferencia en Sartre entre el ser para sí y el ser en sí. El punto es que, dado que su existencia es suya y no de nadie más, la elección o decisión primordial del Dasein consiste en reconocer eso, hacer que su existencia sea propia, apropiarse de ella. Sartre diría que se trata de responsabilizarse por su existencia. En todo caso, la existencia del Dasein se vuelve auténticamente suya. O por el otro lado, el Dasein puede no reconocerla, no hacérsela propia, en cual caso considera su ser no como el ser de un quién, sino de un qué, como la semilla. Al leer en el texto esto de la impropiedad o inautenticidad, puede que el lector piense en Nietzsche y lo que dice sobre el rebaño, que la mayoría de los hombres son como borregos que siguen al de enfrente, haciendo caso omiso de su individualidad y negando tomar decisiones propias. En un sinnúmero de novelas, obras de teatro y películas, encontramos la oposición entre un héroe existencialista, por un lado, y las masas anónimas y conformistas que le rodean. Esta es una excelente estrategia taquillera, pero la distinción que hace Heidegger no va por ahí. No utiliza estos conceptos para evaluar éticamente a las personas, sino para estructurar inteligiblemente su investigación sobre el ser. Los binomios propiedad-impropiedad o autenticidad-inautenticidad son como el binomio verdadero-falso en la lógica. Para que la lógica opere como una investigación racional, requiere de una distinción fundamental. Pues es lo mismo con Heidegger. De hecho, dice, pero la impropiedad del Dasein no significa, por así decirlo, un ser menos o un grado de ser inferior. Por el contrario, la impropiedad puede determinar al Dasein en lo que tiene de más concreto en sus actividades, motivaciones, intereses y goces. Recordemos que Heidegger analiza el Dasein debido a su particular relación con el ser. Sea esa relación propia o impropia, ilumina para Heidegger la estructura ontológica subyacente del Dasein, la cual servirá para entender el ser en general. A pesar de la primacía que tiene Dasein para una investigación del ser, cosa que discutimos en el último video, Heidegger no puede simplemente acercarse a alguien y pedirle que le cuente sobre el ser. El Dasein no lo puede revelar de forma inmediata y clara, ya que el ser, como dice Heidegger, es lo que está más lejos del Dasein, es decir, lejos de su comprensión. Un ejemplo puede ilustrar el problema. Eres muy bueno jugando al billar, pero si alguien te preguntara sobre las leyes de la física que rigen el movimiento y la conducta de las bolas, no sabrías decirle. Las leyes de la física constituyen la estructura de trasfondo en la que un juego como el billar sea posible. Pasando al lado del Dasein, la estructura existencial de su modo de ser es lo que permite que haya o que se revele un mundo en primer lugar. Dado que es la condición para cualquier estado particular del Dasein, los existentivos que mencionamos en un video anterior, el Dasein no puede tener un conocimiento directo de esa condición de trasfondo. De la misma manera que no puedes ver lo que permite que veas, o sea, tus propios ojos. Dada esta situación, entonces, ¿cómo va a proceder en su investigación? Supuestamente, el Dasein es el ente indicado para la pregunta por el ser, pero si no tiene acceso directo a su ser, ¿cómo lo puede interrogar Heidegger? En la sección 5 dice,
No se debe aplicar a este ente de un modo dogmático o constructivo una idea cualquiera de ser y realidad, por muy obvia que ella sea. Ni se deben imponer al Dasein, sin previo examen ontológico, categorías bosquejadas a partir de tal idea. El modo de acceso y de interpretación debe ser escogido, por el contrario, de tal manera que este ente se pueda mostrar en sí mismo y desde sí mismo. Y esto quiere decir que el ente deberá mostrarse tal como es inmediata y regularmente en su cotidianidad media. Volviendo a nuestro ejemplo del billar, es como si alguien quisiera conocer las leyes de la física al examinar la conducta de las bolas mientras se juega. Bueno, hemos pasado todo este video en la sección 9, pues es importante tomar el tiempo al principio para asentar bien los conceptos, porque los vamos a ver a lo largo del libro. Para ir terminando el video, quiero mencionar el tema de la sección 10. Ahí Heidegger distingue su analítica del Dasein de la antropología, la psicología y la biología. Estas son ciencias que estudian al hombre, pero lo estudian de la misma manera que un botánico estudia la semilla, como una cosa que manifiesta propiedades. Al estudiar los entes de esta forma, el científico maneja una ontología, esa ontología sustancialista que vimos en el primer video. El psicólogo o el biólogo nos puede dar mucha información sobre los seres humanos, mas nada con respecto al ser de los seres humanos. Claro, si no tengo de dónde nutrirme, voy a morir, al igual que la semilla. Pero a diferencia de la semilla, puedo elegir ser arquitecto, aprender la guitarra o ser suscriptor de la Fonda Filosófica. Incluso, con respecto a eso de nutrirme, el Dasein tiene la opción de nutrirse o no. ¿Cuál es el punto de seguir viviendo? Para Albert Camus, la pregunta por el suicidio era la más importante. El Dasein puede decidir al respecto, la semilla no. Las categorías que usa el científico, sea antropólogo, psicólogo o biólogo, no pueden dar respuesta a ese tipo de pregunta. Lo que analiza el científico son propiedades, que son las mismas para cualquier miembro de una clase. Sin embargo, la decisión de ser un arquitecto o aprender la guitarra tiene sentido solo con respecto a una existencia que puede llamarse mía. Bien, en el siguiente video veremos cómo Heidegger empieza a bosquejar la estructura de la existencia del Dasein. Nuestro punto de partida será el existenciario más básico, aquel de estar en el mundo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la quinta parte de Heidegger y el ser y el tiempo. En la sección 12 empezamos propiamente la analítica existencial del Dasein. ¿Por qué una analítica existencial? Porque esa es la esencia del Dasein. Su modo de ser consiste en existir, en el sentido que vimos en el último video, cosa que le distingue de los demás entes. Si analizáramos cualquier otro ente, sería un análisis categorial. ¿Por qué? Porque el ser de entes como perros o computadoras consiste en encerrar propiedades con base en las cuales muchos individuos pueden agruparse en clases o categorías. El problema que tiene Heidegger con la tradición es que ha entendido el ser en general en términos de este último. Bueno, dado que la esencia del Dasein es la existencia, no lo analiza con categorías, sino con existenciarios. Recuerda que los existenciarios forman la estructura a priori del ser del Dasein. Si te suena medio abstracto eso, comparémoslo con lo que hace Kant en su primera crítica. A Kant no le interesa el ser del Dasein, sino el pensamiento del sujeto. El pensamiento tiene una estructura conformada no por existenciarios, sino por conceptos puros o a priori, que se emplean en todo acto de conocer. Encontramos la misma idea en el análisis de Heidegger, la de identificar los elementos a priori que conforman la existencia de cualquier Dasein. Bien, el más general o básico de estos existenciarios es lo que Heidegger llama el estar en el mundo. Dasein, como sabemos, significa literalmente estar ahí. ¿Qué es ese ahí donde está el Dasein?
Un mundo. Todo Dasein está en un mundo. Puede sonar extraño decir eso porque este libro no es Dasein, pero está en el mundo, ¿no? Pues sí y no. Todo depende de esa pequeña preposición en. Entes como el libro ocurren en el mundo físico y guardan relaciones espaciales con otros entes. Por ejemplo, cuando decimos que el agua está en el vaso, el en se usa en el sentido de contenido o contiguo con. Esto es un uso óntico, que es apropiado para entes que son un que, cuyo modo de ser es el Vorhandensein, como vimos en el último video. Pero el Dasein no es un que, sino un quién. Cuando Heidegger dice que el estado básico del ser del Dasein es estar en el mundo, no quiere decir que ocupa una posición espacial en medio de un conjunto de otros entes, sino que habita un entorno que le es familiar. Dice, ser, como infinitivo de yo soy, es decir, como existencial, significa habitar en, estar familiarizado. El Dasein experimenta su mundo no como una mera colección de objetos, sino como una totalidad organizada y familiar de relaciones significativas entre diversas metas, actividades y entes. El Dasein no es en absoluto un robot. Imagínate que los dos entraran en una estructura como esta. Para el robot sería simplemente una casa, llena de objetos que percibe como un espectador aislado. Su actitud o postura sería teórica, midiendo y calculando desde la posición que ocupa para producir conocimiento sobre su entorno. Para el Dasein, la estructura no es una casa, sino un hogar. El hogar no le contiene como objeto, sino más bien el Dasein lo habita. A diferencia del robot espectador, el Dasein es un actor cuyas preocupaciones no son teóricas, sino prácticas. Cualquier ente que no sea Dasein está en el mundo, contenido en él. Pero el Dasein, dice Heidegger, está en medio del mundo, absorto en un ambiente en el que se ocupa de las cosas que ahí le rodea, de una forma muy fluida y familiar. Esta es una foto de un hombre majísimo que se llama Rafael, es mi carpintero. Cuando lo visito en su taller, veo muy claramente a un Dasein en medio de su mundo, empleando de forma práctica y con gran maestría las herramientas que lo componen. Los más célebres ejemplos del ser y el tiempo tienen que ver con el uso de herramientas, los cuales veremos más adelante, así que volveremos con Rafael y su taller. De momento lo menciono para ilustrar eso de estar en el mundo, y para contrastarlo con la manera en que la tradición, especialmente desde Descartes, ha entendido la relación del hombre con el mundo. La filosofía moderna supone un sujeto aislado del mundo que de alguna manera tiene que hacer contacto con ese mundo y conocerlo. Este aislamiento es lo que hace que el conocimiento y, por lo tanto, la epistemología sea el tema principal de la filosofía moderna, y que nuestra postura frente a este problema sea teórica. Para Heidegger, el Dasein ya está en el mundo, por lo que el problema epistemológico es falso o ilusorio. La ilusión surge porque confundimos el ser del Dasein con el de las cosas. Si eres estudiante de filosofía, seguramente te ha tocado la experiencia de estar en una fiesta y alguien te pregunta ¿qué estudias? Y dices filosofía, y te ponen una cara así como, pues te sueltan esa expresión porque los filósofos hacen preguntas raras, como ¿qué es en realidad una mesa? ¿Y cómo puedo estar seguro que está realmente ahí? Y cosas de ese tipo. Esa es una postura teórica, que sin duda es apropiada cuando se trata de cosas como el bosón de Higgs, pero no de las cosas del mundo cotidiano en que el Dasein existe. Ahí el Dasein no conoce objetos, sino que los usa, los emplea. Su relación con las cosas no es epistemológica o teórica, sino práctica. En la sección 13, Heidegger dice que esta relación epistemológica con el mundo, donde uno se ocupa de la cuestión del conocimiento, es sólo una forma derivada de ocuparse, derivada de la relación más fundamental de estar en el mundo, de estar en medio de o habitando un ambiente de forma práctica.
Bueno, en los próximos 3 capítulos, que van de la sección 14 a la 38, Heidegger trata por separado los elementos que componen el estar en el mundo. En el capítulo 3 habla del mundo. En el 4 habla del quién que habita ese mundo, el Dasein. Y en el 5º capítulo habla de la relación de estar en. Estos 3 capítulos no tratan de 3 cosas distintas, sino de 3 aspectos del uno y el mismo fenómeno unitario, que es el estar en el mundo. Es por eso que lo escribe con guiones entre las palabras. A lo largo de esta discusión veremos varios existenciarios, todos los cuales conforman la estructura del ser del Dasein, pero que van más o menos de lo más general a lo más particular, llegando en el capítulo 7 al existenciario que de forma más adecuada revela al Dasein su propia existencia, a saber, el cuidado. Pero bueno, vamos por partes. El Dasein está en el mundo. ¿Cómo es ese mundo? Para nosotros hoy en día, el mundo es lo que vemos en Google Earth. Nos enseña casas, árboles, montañas y estrellas, pero como dice Heidegger, semejante descripción queda retenida en el ente, es óntica, pero lo que se busca es el ser. ¿Recuerdas hace tiempo que dijimos que el ser de los entes no puede ser sí mismo un ente? Pues vuelve a expresar la misma idea aquí. El mundo como un conjunto de entes, o el espacio que los contiene, es un concepto científico o óntico. Este es sin duda un sentido en el que se puede hablar del mundo, y cuando Heidegger se refiere al mundo en este sentido, pone la palabra mundo entre comillas. Otro sentido es el que ya hemos tratado con nuestro ejemplo del Dasein y el robot. El mundo en el que existe el Dasein no es el de entes aislados como el que percibe el robot en plan teórico, sino un entorno de relaciones significativas que se prestan a la realización de sus metas prácticas. Heidegger describe mundo en este sentido como aquello en lo que vive un Dasein fáctico en cuanto tal. Mundo tiene aquí un significado existentivo preontológico. Recuerda que existentivo se refiere al entorno óntico concreto en que un Dasein particular se mueve. En ese sentido, el mundo en que se mueve mi amigo carpintero en su taller es distinto al mundo en que yo como académico me muevo. Estos dos sentidos de mundo son ónticos, es decir, tienen que ver con entes. Sin embargo, Heidegger está interesado en el nivel ontológico, en el ser de esos diferentes mundos. En otras palabras, busca aquello que de forma a priori hace que un mundo sea un mundo. Llama esto la mundanidad del mundo, como vemos en el título de esta sección. Sabemos que no lo vamos a encontrar haciendo un catálogo de entes, sino al analizar la existencia cotidiana del Dasein. Recuerda que nuestro acceso al ser, o en este caso a la mundanidad del mundo, no puede hacerse menos a través de los entes. Esto es lo que Heidegger empieza a hacer en la sección 15. Su análisis consiste en una descripción fenomenológica de la forma en que el Dasein se relaciona con los entes de su entorno. Heidegger dice que nuestra forma de tratar los entes no es la de conocer puramente aprehensor, sino el ocuparse que manipula y utiliza. La pregunta fenomenológica se dirige en primer lugar al ser del ente que comparece en dicha ocupación. Ya hemos hablado mucho de una forma de relacionarse con los entes, una que los ve como simplemente ahí, como un objeto tras un vidrio en un museo que podemos inspeccionar. Este es el modo de ser que Heidegger llama Vorhandensein. Fenomenológicamente, los entes no se presentan al Dasein de esta manera, sino como cosas útiles que se prestan a las necesidades del Dasein. Este modo de ser lo llama Heidegger su Handensein, o como lo traduce Rivera, a la mano. Para el robot, los entes son objetos de conocimiento. Para el Dasein son herramientas o útiles. Al emplear los entes de esta manera, el Dasein no está consciente de sus propiedades, sino que simplemente los emplea. En ese sentido, es como si el ente estuviera invisible, ya que el Dasein está absorto en lo que hace. Hay una anécdota que ilustra bien la diferencia entre Vorhandensein y Zuhandensein.
Cuentan que andaba por ahí un 100 pies, caminando muy rápido. Un sapo lo observaba y se quedó maravillado por cómo coordinaba todos sus pies para caminar. Al pasar por el sapo le paró y le dijo: «Oye, qué maravilla lo que haces. Explícame cómo coordinas todas tus patas». El 100 pies se pone a pensar y dice: «Bueno, pues primero este pie y luego aquel», y al mismo tiempo que hablaba movía los pies para mostrarlo, pero de repente se tropezó y se cayó. ¿Y la moraleja? Pues al principio sus pies estaban a la mano. No los prestaba atención, sino que simplemente los empleaba para caminar. Esto es su Handensein. Respondiendo a la pregunta del sapo, se puso en plan teórico, viéndolos como objetos extraños que tenían que manipularse. Esto es el ente como Vorhandensein. Heidegger no habla de las patas de un 100 pies, sino de un martillo. Dice: «Cuanto menos solo se contemple la cosa martillo, cuanto mejor se eche mano del martillo usándolo, tanto más originaria será la relación con él, tanto más desveladamente comparecerá como lo que es, como útil». Hay otra diferencia importante entre esos dos tipos de ente. A diferencia del ente como objeto aislado, el Vorhandensein, el ente a la mano o útil nunca se encuentra aislado, sino que se remite a otros útiles. Dice Heidegger: un útil solo es desde su pertenencia a otros útiles: tintero, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventanas, puertas, cuarto. En esta remisión o referencia de un útil a otro, vemos una relación de para qué, de medios y fines. El tintero es para llenar la pluma, que es para escribir sobre el papel, lo cual es sostenido por la mesa, la cual es iluminada por la lámpara, etcétera, etcétera. Lo que tenemos aquí no es un espacio lleno de cosas, sino un sistema o totalidad de referencias. Como las herramientas en el taller de mi amigo carpintero o las de un cirujano en un quirófano, el sistema de referencias entre los útiles permite que algo práctico se lleve a cabo. Es este sistema de referencias lo que constituye un mundo, el mundo del carpintero o del cirujano. El mundo no es un ente más por ahí que podamos discernir, sino lo que hace posible que entes se manifiesten como útiles a la mano. Ahora bien, recuerda que en este análisis y en los que vienen los próximos capítulos, Heidegger trata de discernir la estructura esencial del ser del Dasein. Lo que hemos visto hasta ahora es que la forma de existir del Dasein, su forma de relacionarse con los entes, implica un mundo. Pero si puede haber diversos mundos, como el del carpintero y el del cirujano, ninguno de esos mundos puede ser esencial para todo Dasein. Lo que es esencial es que el Dasein se encuentre en algún mundo. Así que lo que forma parte de su estructura esencial no es el mundo, sino la mundanidad, las relaciones básicas que constituyen cualquier mundo como tal. Como siempre, nuestro acceso al ser, o en este caso la mundanidad, es a través de los entes, específicamente los entes a la mano. El problema es que cuando el Dasein emplea estos entes, el propio ente y el mundo de relaciones que lo posibilita pasan a un segundo plano. En efecto, desvanecen, de modo que no pueden describirse. Entonces, ¿cómo puede Heidegger hacer explícito lo que el Dasein comprende implícitamente en su actividad cotidiana? En la sección 16 nos dice que la respuesta reside en los momentos cuando el flujo de nuestra actividad es interrumpida. Esto ocurre cuando algún útil está roto o no funciona. Giras la llave en tu coche, pero no arranca. O cuando algún útil no está, por ejemplo, no encuentras las llaves de tu coche. O cuando algún útil está, pero impide lo que quieres hacer. Por ejemplo, una rama cayó de un árbol y bloquea tu coche. En todos esos ejemplos, el sistema de referencias que conforman los entes a la mano de un mundo dado es sacudido, interrumpido. En estos momentos, el mundo, que normalmente permanece invisible, se revela. Es como la musculatura de tu cuerpo. Normalmente no sientes ese sistema que te permite mover, pero si vas al gimnasio y trabajas muy duro,
el día siguiente estás muy adolorido y sientes músculos que no sabías que tenías. Pues volviendo a Heidegger, lo que se ve en esos momentos es precisamente la relación entre las cosas, su conexión entre sí y, por tanto, su significatividad para la existencia del Dasein. Dice Heidegger que en esos momentos de interrupción, de repente todo el sistema de conexiones se resplandece. Donde antes estas referencias eran implícitas, ahora son explícitas, como el dolor de tus músculos. Ahora sientes las conexiones que conforman tu cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de todas estas referencias y conexiones de los entes entre sí? Usamos el tintero para llenar la pluma, para escribir una carta, para comunicar algo a un amigo, ¿para qué? Pues todo se remite, a fin de cuentas, al Dasein, a alguna posibilidad de su ser. Cuando hace tiempo introdujimos la noción del Dasein, dijimos que su ser le es una cuestión abierta, algo que tiene que resolverse. Si es así, la resolución de su ser, las decisiones que tiene que tomar acerca de cómo vivir su vida, tiene que hacerse en alguna actividad práctica, y eso puede hacerse solo en un mundo. De esta manera vemos que el concepto de mundo como existenciario tiene que constituir parte de la estructura esencial del Dasein. Bueno, hemos tratado muchos temas el día de hoy y aún así no vimos todos los detalles, pero sí lo básico y más importante. Y aún no terminamos su análisis de mundo. En el próximo video cerramos este tercer capítulo con su discusión de Descartes y la espacialidad. Pues eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.